El tema que vamos a aprender durante esta semana con cada una de las actividades se llama Expresar me ayuda a mi salud física y emocional. Y en esta actividad número 1 aprenderemos el siguiente tema, conectores lógicos de la descripción. Así que espero que puedan prestar atención a cada una de las informaciones y de las instrucciones que nos tiene preparada esta ficha. Aprendamos. Los conectores lógicos son palabras o expresiones que sirven para relacionar las ideas dentro de un texto. En ese sentido, su presencia es fundamental para que un texto sea mucho más que un conjunto de oraciones independientes y autónomas. La claridad de la argumentación de un texto depende principalmente del uso adecuado de los conectores. Un conector lógico mal utilizado puede cambiar completamente el sentido del texto. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos cuáles son los conectores lógicos para que nosotros podamos utilizarlos correctamente cuando nosotros vayamos a decir o expresar alguna idea. Veamos ahora sí que en los textos descriptivos se utilizan principalmente estas clases de conectores que son. Vamos a ver 4 grupos de conectores. Veamos el primer grupo, son los conectores de adición. Entre ellos tenemos además, y, más, aún, adicional a lo anterior, por otra parte, otro aspecto, asimismo, por añadidura. Veamos el segundo grupo, estos son los conectores de comparación. Entre ellos tenemos como, así como, tal como, tanto como, del mismo modo, de la misma manera, asimismo, igualmente, más que, menos que. Este grupo son los conectores de contraste. Entre ellos tenemos pero, sin embargo, por el contrario, no obstante, aunque, a pesar de, inversamente, en cambio. Y finalmente tenemos este cuarto grupo de conectores que son los de orden y los conforman primero, segundo, siguiente, luego, después, a continuación, finalmente, antes, desde entonces, en primer lugar, por último, al final, al principio, inicialmente, enseguida. Pues bien, estos son los 4 grupos de conectores lógicos. Es muy importante que te puedas aprender cada uno de ellos para que puedas utilizarlo al momento de escribir un texto. Ahora vamos a pasar a leer sobre los conectores lógicos. Vamos a ir a nuestro texto de Lengua y Literatura de quinto año de Educación Básica Media y nos vamos a dirigir a la página 86. Y aquí tenemos ya la página. Vamos a encontrar nuestro tema de estudio del día de hoy, que son los conectores lógicos de la descripción. Y aquí podemos ver los 4 grupos de conectores que estuvimos analizando. Los conectores de adición, de comparación, de contraste y de orden. En la parte de aquí abajo vamos a encontrar una pequeña actividad donde nos indica lo siguiente. Señalo y nombro el tipo de conector utilizado en las siguientes frases descriptivas. Aquí tenemos las frases, hay que leerla con mucha atención y nos vamos a ayudar con los conectores de los 4 grupos aprendidos el día de hoy para poder identificar qué conector y a qué grupo pertenece. Luego de esto, vamos nosotros a pasar a leer la leyenda El delfín rosado. Vamos a identificar y vamos a subrayar 3 conectores lógicos que encontremos. Veamos entonces. Esta es la leyenda El delfín rosado. Esta tradición es más común entre los pueblos quichuas, especialmente en el norte de la Amazonía ecuatoriana y en las áreas en las que se encuentran poblaciones de delfines rosados. Dice la leyenda que el origen de este singular animal fue un joven guerrero indígena, a quien uno de sus dioses, envidioso de sus atributos masculinos, lo condenó a vivir en los ríos y lagos de la Amazonía en forma de delfín. Desde entonces, este mamífero acuático ha sido fuente de especial fascinación para todos. Según las tradiciones locales, en tiempos de fiestas, cuando todos están entregados a la celebración y el baile, los delfines salen del río en forma de hombres y vestidos de blanco. Luego, cubiertos por un sombrero y mientras los hombres festejan, ellos enamoran con sus encantos a las mujeres jóvenes de la comunidad. Pues bien,
Luego de haber realizado la lectura de esta bonita leyenda del delfín rosado, vamos a pasar a realizar de acuerdo a lo que nos indica la instrucción. Vamos a identificar los conectores lógicos. En esta leyenda he podido encontrar algunos conectores lógicos. Veamos. Tenemos aquí el conector más, que pertenece al grupo de adición. También encontré este conector desde entonces. Este de aquí recuerda que pertenece a los conectores de orden. También tenemos aquí y, asimismo pertenece a los conectores de adición. Y finalmente este conector que es luego, que también forma parte de los conectores de orden. Entonces espero que puedas realizar esta actividad en casa. Luego de esto vamos a pasar a realizar una segunda actividad. Vamos a comprobar nuestros conocimientos el día de hoy. Para esto vamos a tener que crear 3 frases descriptivas que utilicen conectores lógicos y las vamos a escribir en una hoja. Te voy a presentar el siguiente ejemplo con 3 oraciones para que puedas identificar cómo debes realizar esta actividad en casa. Veamos la primera oración que yo creé utilizando este conector. La oración dice lo siguiente: ven a verme después que prepares la comida. En este caso he utilizado el conector de orden después. Veamos la segunda oración. A continuación voy a exponer el tema de los derechos humanos. En esta oración he utilizado el conector a continuación, que pertenece asimismo a los conectores de orden. Finalmente, la tercera oración dice: en la costa hace calor, en cambio en la sierra hace frío. El conector es en cambio, que pertenece a los conectores de contraste. Entonces, de acuerdo a este ejemplo que has podido observar, vas a realizar tus propias frases utilizando los diferentes conectores lógicos que hemos aprendido con esta actividad el día de hoy. Estado laico, laicismo, así que todos muy atentos. Empecemos. ¿Qué es el laicismo? El laicismo es la separación entre el Estado y la Iglesia, en política, en educación, cultura y forma de pensar. A esto nosotros conocemos como laicismo. Sobre las obras de los gobiernos liberales. Esto lo vamos a encontrar en el texto de estudios sociales de séptimo año de educación básica media, desde las páginas 47 a la 51. Veamos aquí en la primera página, encontramos las obras de los gobiernos liberales. Durante los gobiernos liberales se llevaron a cabo obras públicas muy importantes. Entre ellas tenemos: en 1908 se terminó la construcción del ferrocarril. Se inauguró la primera maternidad y la primera planta telefónica de Quito. Se crearon colegios normales, que eran los encargados de la formación de maestros y docentes. Se construyeron colegios insignes como el Manuela Cañizares y Juan Montalvo, además del Instituto Nacional Mejía y el Colegio Militar Eloy Alfaro. Se finalizó la canalización y la construcción del sistema de agua potable en Quito. Se inició el saneamiento y la canalización de Guayaquil. Se inició la construcción del sistema de tranvías eléctricos en Guayaquil. Con base en el ideal liberal se dictaron varias leyes fundamentales, entre ellas la de libertad de pensamiento, de derechos individuales y de culto. También de la instrucción pública, laica, gratuita y obligatoria. En las siguientes páginas nosotros vamos asimismo a encontrar otros ejemplos de leyes fundamentales. Asimismo vamos a analizar acerca de la estructura del Estado, de la doctrina liberal. En las otras páginas encontraremos los siguientes temas: el decálogo liberal, el laicismo de Alfaro, que ya estuvimos analizando qué era el laicismo, y el proceso de secularización. Entonces vamos nosotros a leer y analizar estas 4 páginas. Luego de esto vamos a pasar a desarrollar la siguiente actividad. Realiza un diagrama de Venn en tu cuaderno con la información de la primera semana. ¿Qué es un diagrama de Venn? Como podemos ver aquí, son 2 círculos que se van a interlazar o se van a unir. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este primer círculo, en este espacio de aquí, nosotros vamos a escribir 5 características de las obras del primer gobierno de Ecuador. Esto nosotros estuvimos analizando en una actividad anterior, donde estuvimos viendo así mismo características y obras del primer gobierno.
con el presidente Juan José Flores y Vicente Rocafuerte. Entonces, en base a esa información que nosotros estuvimos analizando en una actividad anterior, nosotros vamos a recordar y vamos a escribir 5 características de este gobierno. Luego de esto, en el centro vamos a escribir 3 semejanzas entre las obras de los gobiernos liberales y el primer gobierno de Ecuador. En este segundo círculo nosotros vamos a escribir las 5 características de las obras de los gobiernos liberales. Donde encontramos esta es la información que nosotros hemos acabado de analizar. Entonces, en base a estas 2 informaciones, tanto de las obras del primer gobierno y de las obras de los gobiernos liberales, vamos a sacar aquí las semejanzas, que es las que se van a escribir aquí en el centro. Para que tengas una idea mucho más clara de cómo debes realizar esta actividad en casa, te voy a presentar el siguiente ejemplo. Veamos. Tenemos aquí el diagrama de Venn. Como ustedes pueden ver, tenemos ya aquí los 2 círculos. Recuerda, en el primer círculo nosotros vamos a escribir 5 características de las obras del primer gobierno. Recuerda que están relacionadas con las obras del presidente Juan José Flores y también estuvimos viendo acerca del presidente Vicente Rocafuerte. Aquí ya puedes observar 3 ideas. Recuerda que son 5, pero te he colocado 3 ideas aquí para que te puedas guiar. Veamos qué ideas he colocado. En este primer gobierno se llegaron a acuerdos mediante la firma de tratados de paz con Perú y Colombia. Se creó también el Colegio Guayas, conocido hoy en día como el Colegio Vicente Rocafuerte. Se incorporó las Islas Galápagos a nuestro territorio. Ahora, vamos a ver qué escribí en el segundo círculo. Recuerda que aquí van las características de las obras de los gobiernos liberales. En este caso he colocado las siguientes. Se fomentó el derecho a la educación pública, laica y gratuita, se inauguró la primera maternidad y se establecieron leyes y códigos fundamentales. Ahora sí, luego de analizar tanto las obras del primer gobierno como las de los gobiernos liberales, puedo ahora sí sacar las semejanzas y las voy a escribir aquí en el centro. Recordemos también que tanto en el primer y en el segundo gobierno se dieron bastantes enfrentamientos, protestas e imposición de leyes. También se dio inicio a la educación laica y gratuita. En ambos se preocuparon bastante por la educación. Entonces espero que este ejemplo te pueda guiar para que puedas desarrollar esta actividad en casa. Luego de esto vamos a realizar una segunda actividad. Van a doblar una hoja de papel bond a la mitad y vas a marcar con una línea en el centro, así como estás observando, de tal forma que se divida en 2 partes. Veamos, en la primera parte, en el primer cuadrado, como vemos aquí, vamos a escoger un color y lo vamos a pintar, lo que presenta la transformación del Estado ecuatoriano con las obras de los gobiernos liberales. En este caso de aquí, yo he escogido el color celeste. Lo he representado con un libro porque dentro de esta transformación del Estado se dio bastantes cambios en cuestiones de la educación. Entonces, en este caso, yo he escogido el color celeste. En este segundo cuadrado vamos a dibujar una imagen que represente el avance del Estado desde su fundación hasta los gobiernos liberales. Entonces, también como podemos ver aquí, en los cambios que se dieron desde el primer gobierno, vemos que hubieron bastantes cambios en cuestiones de la educación. Entonces, por eso he colocado aquí el dibujo de una escuela, porque se crearon muchos colegios, muchos institutos. También otro avance fue lo que dentro de las leyes fundamentales, los cambios en cuestiones del derecho a la libertad de pensamiento, también en lo que es la educación, el hecho de que no importaba la religión, todos tenían los mismos derechos de gozar a una educación gratuita. Y asimismo, un hecho y un avance muy importante fue la incorporación de las Islas Galápagos a nuestro territorio Ecuador. Entonces, asimismo, te dejo este ejemplo para que te puedas guiar y puedas desarrollar esta actividad en casa. Lee el siguiente texto y después responde la pregunta en una hoja. Al igual que otros seres vivos como las plantas y los animales, las personas tenemos necesidades básicas. Nuestras necesidades básicas son aquellas que deben ser satisfechas para vivir felices y seguros, sin sentir miedo y ser capaces de relacionarnos con los demás.
Todas las personas tenemos necesidades básicas desde que nacemos y por lo tanto tenemos también el derecho a satisfacerlas. Satisfacer nuestras necesidades básicas es importante para vivir plenamente. Un ejemplo de necesidad básica es la alimentación. Lo que nos hace iguales a todas las personas es que tenemos las mismas necesidades básicas. Por lo tanto, estas se convierten en derechos que deben cumplirse, sin importar si somos niños o niñas, personas adultas, hombres o mujeres, ecuatorianos o extranjeros, personas con discapacidad o si vivimos con alguna condición de vida específica. Responde la siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando no satisfacemos nuestras necesidades? Veamos, quizás nos podemos sentir mal, tristes, desanimados, pero podemos pensar y reflexionar qué podemos hacer para cumplir nuestras metas o nuestras necesidades básicas. Vamos a desarrollar la segunda parte de esta actividad. Escribe en tu cuaderno las necesidades que tienen niños y niñas para tener bienestar y desarrollar todas sus capacidades. Veamos las siguientes imágenes que nos pueden servir para desarrollar esta actividad en casa. Veamos aquí 5 necesidades básicas de la familia, como por ejemplo la alimentación, vestimenta, educación, vivienda y transporte. También tenemos asimismo que puede contribuir a las necesidades de niños y niñas la salud física y psicológica, la seguridad que nos puede brindar nuestros seres queridos, las relaciones sociales que nosotros mantenemos con nuestros amigos y familiares, la autoestima y reconocimientos y los sueños. Son algunos de los ejemplos que pueden servir para nosotros expresar cuáles son las necesidades que tienen niños y niñas para tener bienestar y desarrollar todas sus capacidades. Luego de esto, como tercera parte, vamos a leer la siguiente información. Así que todos muy atentos. Vamos a ver el siguiente tema, los derechos humanos. Los derechos humanos nos corresponden a todas y todos, por el simple hecho de ser personas, independientemente de nuestra edad, color de piel, condición económica, país de nacimiento, condición de discapacidad o cualquier otra característica. Los derechos humanos sirven para proteger y defender a las personas, garantizando la satisfacción de sus necesidades físicas y emocionales, sobre todo las de los niños y las niñas. Vamos a ver las características de los derechos humanos. Tenemos 4 características muy importantes. Dice aquí que los derechos humanos son inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Nadie puede quitártelos. 2. Son permanentes porque lo tenemos en todo momento. 3. Son universales porque todas las personas los tienen. Y son indivisibles porque no se pueden reconocer unos derechos y negar otros. Entonces, estas son las características de los derechos humanos. Recuerda, los niños y las niñas tienen derecho a alimentarse, estudiar, acceder a la salud, tener una familia, recibir cuidado y cariño desde el momento que nacen. Los niños y las niñas deben recibir ayuda cuando alguno de sus derechos están siendo vulnerados. Vulnerar es dañar, perjudicar o violentar una ley. Vamos a realizar la cuarta parte de esta actividad. Ahora te invito a que dividas una hoja de papel en 8 espacios. En cada espacio vas a escribir un derecho de las niñas y los niños, así como estamos viendo. Entonces tenemos aquí ya la hojita dividida en 8 espacios. Hemos escrito entre los derechos más importantes de los niños y las niñas son el derecho a la educación, derecho a la salud, a la familia, jugar y divertirse, derecho a un nombre y nacionalidad, derecho a ser protegido y protegida contra la violencia, derecho a la no discriminación y derecho a la alimentación. Luego de que ya he escrito los derechos, vamos a recortar cada uno de estos espacios y en la parte de atrás de cada uno de estos pequeños rectángulos prácticamente vamos a dibujar un símbolo que tú crees que representa ese derecho. Veamos el siguiente ejemplo. Yo ya recorté aquí el derecho donde yo había escrito a la educación. Correcto, como me indica aquí, ya tengo aquí mi espacio, le voy a dar la vuelta y voy a representarlo con un símbolo. En este caso he dibujado un libro que yo lo puedo estar relacionando que representa a la educación. Entonces así mismo vas a ir desarrollando con cada uno de los otros espacios.
Ahora vamos a realizar la quinta parte. Como vemos aquí, es hora de jugar. Utiliza el código que se muestra a continuación y descifra el mensaje oculto. Veamos, aquí tengo prácticamente todo el alfabeto, pero cada una de las letras de este alfabeto está con un código o símbolo. Tenemos aquí la B, un pan, la C, un globo, tenemos la D, un guineo, una banana, y así cada una de las letras del abecedario. Es muy importante que observemos cada una de las letras con cada uno de sus símbolos. Ahora sí veamos. Tenemos aquí el siguiente mensaje. En este mensaje solamente se han escrito los códigos o símbolos. ¿Qué tenemos que hacer? Con la ayuda del alfabeto, nosotros vamos a ir reemplazando cada dibujito o cada símbolo con la letra correspondiente. Veamos, ¿cuál será el mensaje secreto? Vemos aquí el zapatito, yo ya estuve observando, es la letra P. Vemos este segundo símbolo, representaba la letra A. Entonces veamos cómo me quedaría parte del mensaje que ya descifré para cada niña. Entonces hasta aquí te voy a ayudar para que te puedas guiar. Entonces tú vas a continuar trabajando y vas a descifrar el mensaje final que se encuentra aquí oculto.